Pero ¿qué le parece si pasamos de una vez por todas a lo sucedido hace pues unas horas? Epigmenio Ibarra se presentó, como es todos los miércoles, ahí en Radio Fórmula, creo, ¿verdad? Es ahí donde se presenta con Ciro Gómez Leiva, ya que Ciro trabaja en las tardes en el grupo Imagen. Y pues la cosa se puso un poco ríspida con la situación, pues nada agradable, de los padres jesuitas que fueron pues asesinados ahí en el estado de Chihuahua. Ahí lo vemos en pantalla. Como siempre, el señor Ciro Gómez Leiva quiere ver nada más el monte por lo tupido, por lo de arriba, pero nunca quiere ver lo interno, las raíces, la tierra, la profundidad, para ver el por qué crecen las plantas. Él siempre nada más ve el follaje, lo verde o lo seco que se ve, y es de lo único que habla. Pero acostumbrado a tener allá a Epigmenio Ibarra, que siempre se va al fondo de las cosas, pues le arregló la plana a él y el padre que quedó vivo, que se entiende la situación del padre Javier, creo que se llama Javier, el que queda vivo, el que confiesa al personaje que traía la célula ahí haciendo atrocidades, pues se entiende que él pues despotrique como cualquier persona que pasa por una situación tan embarazosa como la que pasó él en ese momento. Creo que fue el día de antier. Pero ¿qué les parece si les comparto el video para que vayámonos entendiendo de qué estamos hablando en este momento? Primero les voy a poner el video donde habla el padre muy pues enojado, hasta con Andrés Manuel López Obrador se enoja un poco, con justa razón, él desesperado pues no haya ni qué hacer. Y luego ya ponemos lo que respondió Ciro Gómez Leiva y Epigmenio Ibarra en unos momentos. Vamos a compartir. Vamos a darle play. Esta es la voz de Javier Ávila, el padre que quedó vivo. Años de trabajo en esa zona de la Tarahumara. Dijo hoy por segundo día seguido el presidente López Obrador, es una zona de la sierra hoy le puso el calificativo de muy dominada por la delincuencia. Javier, muy dominada por la delincuencia. Insisto en el muy, esta parte. Yo también, yo insisto, aparte del muy dominada, la temporalidad. Yo llevo cerca de 48 años en Tarahumara, y desde que yo llegué a Tarahumara ese fenómeno ya existía. ¿Qué pasa con las autoridades que no pueden erradicar el problema? ¿Qué hay? ¿Complicidades? Es pregunta, no es afirmación. Muy dominada la temporalidad. Yo llevo cerca de 48 años en Tarahumara, y desde que yo llegué a Tarahumara ese fenómeno ya existía. ¿Qué pasa con las autoridades que no pueden erradicar el problema? ¿Qué hay? ¿Complicidades? Es pregunta, no es afirmación. ¿Impunidades? Eso sí es afirmación, no es pregunta. ¿Qué hay? Que no pueden erradicar eso. El mismo señor López Obrador lo reconoce. Es una zona muy conflictiva. ¿De qué nos sirve que lo esté reconociendo si no se ven resultados efectivos? Yo creo que a la fecha no existen datos de experiencias exitosas en la persecución, así datos palpables que digan, en esa zona ya se limpió todo. No, es una plaga que no han podido erradicar con ella, es una pus que permea toda la sierra y todo el país. Pues bueno, conclusión sobre este tema, el tema de los jesuitas, porque antes de que te vayas, hay una entrevista muy interesante hoy en la primera plana de la jornada con Marcelo Ebrard, y también quisiéramos conocer una opinión tuya sobre ese tema. Pero bueno, para cerrar el asunto de los jesuitas. Me refiero a lo que dice el padre Javier, con todo el respeto que me merece y entendiendo el dolor terrible que siente. Hay en su lenguaje algo preocupante. Hablar de la plaga, hablar de la pus. Las plagas se exterminan. Y desgraciadamente, de eso ya tenemos suficiente. ¿Hay que resolver el problema de la violencia? Sí. ¿Hay que ir al fondo? También.
Y no podemos exterminar, porque cuando exterminas a las cucarachas salen más cucarachas. Se nutren de eso. Las plagas crecen con el exterminio. Entiendo perfectamente el dolor, pero pienso en Ellacuría. Y pienso que Ellacuría estaría pensando en que la justicia traerá la paz. Y el problema central de nuestro país es que los años de abandono de zonas tan remotas las han vuelto bastiones de la delincuencia. Y hablo de las sierras. Zonas que siguen abandonadas. Es muy difícil llegar. Tratar de resolver en 4 años un mal de 36 años, de más años. La Tarahumara ha estado abandonada siempre. La marginalidad de las zonas, de ciertas zonas del país, es casi imposible de resolver porque son ajenas al desarrollo de la vida, porque no tienen importancia, no han tenido importancia. Entonces, hay que atacar eso de fondo, la desigualdad, la marginalidad, eso que permite en esos vastos territorios donde asentar a un grupo delincuencial es facilísimo. Eso hay que atacar. Ahora vamos a ver qué dijo el Papa Francisco, porque está relacionado con lo que está expresando ahorita el padre Javier y Epigmenio. Dice el Papa Francisco, ¿quién lo quiere leer por allí? No me ha llegado aún, me gustaría leerlo yo. Bueno, el Papa Francisco hace mención, luego sí. Ahorita Loret de Mola va a hacer dizque una acentuación de lo que escribió el Papa, pero marrullera. Adelante, Vittorio. Sí, dice el Papa Francisco, expreso mi dolor y consternación por el asesinato en México anteayer de 2 religiosos jesuitas y de un laico. ¿Cuántos asesinatos en México? La violencia no resuelve los problemas, sino que solo aumenta los sufrimientos innecesarios. Creo que la parte 2 donde dice la violencia no resuelve los problemas se refiere a las plagas de lo que hablaba Epigmenio Ibarra hace unos momentos. Ahorita vemos qué dijo Carlitos Loret de Mola. Quiero que ustedes analicen sobre la situación sucedida y cuál es la realidad, el dolor que existe en estos momentos, lo que no se ha logrado hacer, pero lo que se está haciendo debajo, o sea, desde debajo de la tierra para poder tener un México mejor. Adelante, ¿quién quiere opinar? Creo que hay que prestar demasiada atención a los comentarios y no nada más a los comentarios del padre, que claro, cada derecha interpreta y utiliza la narrativa a su conveniencia para atacar y hacer verse como los buenos de esta nueva película. Y es que se ha cambiado el juego y lo hemos dicho más de una vez. En Chihuahua, como lo decía y como lo mencionaba el padre, yo ya había llegado ahí cuando ya se vivía esta clase de violencias. En Chihuahua, como en Coahuila, como en Tamaulipas, como en Sonora y como en Tijuana también se vivían violencias de este tipo. Y bueno, Sinaloa no se diga, y Guadalajara, donde nacen prácticamente la cuna de algunos de los cárteles más famosos que haya a lo largo de la historia, si estamos hablando de México. Claro, controlados, inyectados, manipulados y exprimidos para que pudieran llegar hasta esos lugares, Estados Unidos, y trabajando de la mano de la DEA, que creo que eso no hay que por qué traerlo el mismísimo y aquí mismo en la mesa. Nos damos cuenta que estos periodistas y los periodistas de los que vamos a hablar más adelante, como Ciro Gómez Leiva, el día de ayer no lo veíamos lavándole las faldas al Xóchitl Gálvez diciendo que claro, que ella iba a ser la gobernadora de la Ciudad de México, que la jefa de gobierno, perdón, de la Ciudad de México, que porque tenía demasiados puntos pues positivos, porque la Ciudad de México la quería como gobernadora, cuando en realidad el escenario y las imágenes son otras, la realidad es otra, válgame la redundancia, cabe de señalar. Pero estos comentarios que hacen ahora y estas expresiones, hasta nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador e incluso el mismo padrecito Solalié dijo: en nombre del presidente, sé que está muy enojado y le duele demasiado la pérdida de estos 2 sacerdotes
jesuitas, los cuales perdieron la vida porque a nuestro presidente le importan las personas y la vida de cada una de ellas. Para él no son nada más numeritos, sino son víctimas. Y claro, nuestro presidente lo ha dicho en la conferencia matutina, vamos a llegar con los responsables. Ahora que se sabe quiénes son, tenemos que llegar con esos responsables, aunque los periodistas, claro, siempre van a tener otros datos mientras les llegue el varo o el dinero, la marmaja, el billuyo, el arbanus, mejor dicho, si queremos llegar hasta Europa, pues bueno, así es como los compran fácilmente, pero por eso tenemos que prestar atención de qué es, y muchas de estas verdades y mentiras, diría yo, perdón, de estas mentiras se las come la mayoría del público, y créanme que tengo muchos conocidos que llegan y me dicen, ya ves tu presidente, cuánta violencia en México, y le digo, pues al menos ahora se sabe si es que hay poca violencia, porque antes la mucha violencia la hacían poquita y escondían demasiados resultados. Para nadie representa un riesgo. Sabemos que las empresas que se dedican a la distribución y venta de las armas en Estados Unidos han estado usando todos esos movimientos que nosotros conocemos en México. Mismos empresarios han estado aportando para que esos movimientos se incrementen, para tratar de presionar al gobierno de México. Primero, en Estados Unidos, recordemos que Andrés Manuel no aceptó el Plan Mérida, aquel plan que les ofrecieron a los expresidentes, donde se comprometían a comprar armamento, tanqueta, vehículos militares y demás, con cerca de 120 o 150 mil millones de pesos. ¿Qué es lo que le deja la renta a Estados Unidos? Ellos siguen asusando todo esto y no se va a acabar, porque desgraciadamente tenemos la mata donde se producen, donde se distribuyen y donde se gana más que en todo el planeta, que es en Estados Unidos. Por otro lado, la intervención del Papa Francisco nos habla de su verdadera preocupación y de quienes se cuelgan de esa preocupación, como lo es Carlos Loret, donde lo único que hace es retomar el tuit del Papa para tratar de golpear, de mandar ese dardo envenenado contra Andrés Manuel López Obrador. La verdad es que nadie está a favor de la violencia. Todos, absolutamente todos en México estaríamos en contra de seguir viendo estos actos brutales de violencia. Pero, repito, alguien los está usando. Alguien los está usando para tratar de golpear a la Cuarta Transformación. De eso no me cabe a mí la menor duda. Pero no es a través de la violencia como se va a enfrentar a la violencia, porque va a ser un río de sangre lo que se va a provocar, Carlos, Nepta. Y lo dice el Papa en la segunda parte, que no se puede tranquilizar la violencia con más violencia. Pero sí lo dice hasta cuándo, y dice aquí Carlitos Loret de Mola, hasta el Papa reclama la cantidad de asesinatos en México. Menuda vergüenza para el presidente, el sexenio más violento de la historia. Sí, nada más que señor Loret de Mola. Andrés Manuel López Obrador no creó los grupos delictivos. Creo que en este sexenio, en los 4 años que casi se llevan, no se ha generado ningún grupo delictivo nuevo. Todos los estamos heredando. La descomposición social la estamos heredando. Que quede muy bien claro. La situación de los Estados Unidos de Norteamérica, donde todo esto es consecuencia de la drogadicción en los Estados Unidos de Norteamérica, de la descomposición social de los gringos, que nosotros la estamos llevando porque nos escogieron como los proveedores, como el puente, como los comerciantes, para atontar a la sociedad norteamericana. Y pues eso tiene un costo. Y nos escogieron porque son los dueños de todo el poder económico y de todo el poder balístico de este planeta, esta bola de sinvergüenzas. Y esta es consecuencia de todo eso que le acabo de plantear.
de gobiernos corruptos también. Y no lo deje ahora sí como si quedara en el olvido. Los gobiernos de los estados están coludidos en todo este tipo de circunstancias. Estos señores no navegan por los estados con impunidad, nada más como si nadie vieran, como si fueran los invisibles. No, tienen relación con las policías estatales, policías municipales, y antes era con las policías federales. Así es. Así que, señora Maru Campos de aquel lado, pues ¿qué ha hecho usted también, Maru Campos? Perdón, ya sé como que se va ahí la misma sílaba a la U. Sí, Maru Campos, un día escuchaba hacia Nefta que decía que no era Campos, pero sí se va, ya se me fue a mí, ya se me patinó por ahí la lengua. Nosotros vivimos esa situación aquí en Coahuila, viendo lo que vimos ahorita de Humberto y Rubén Moreira, lo vivimos con ellos, y ellos eran los que estaban coludidos. Las policías a la orden del crimen organizado y siendo los gobernadores de los estados los caput y tutti capi, porque son los que se benefician económicamente para dejarlos pasear por donde sea. Ahora bien, la hipótesis es, ¿no sería que todo estuvo confabulado para colgarle otro muertito que de veras le doliera a Andrés Manuel López Obrador? Porque la delincuencia organizada no se mueve nada más porque sí. ¿Qué tienen que ver dos padres jesuitas en la situación? Cuidado con el avión, no se nos vaya a caer por ahí, Nefta. Hasta acá se oyen los... Nefta vive cerca de ahí donde van bajando los aviones al aeropuerto de México. Bueno, la situación hay que pensarla, porque si mataron a Colosio, mataron a Francisco Ruiz Massieu, entre su cuñadito y toda la bola de la jauría de políticos, hasta el día de hoy son capaces de todo eso y más. Porque ¿qué tienen que ver dos padres jesuitas con una situación de la delincuencia organizada en Chihuahua? Nada. Nada tiene que ver, no hay una relación, al menos aparentemente. Sino también debemos de pensar que con esa guerra en contra del presidente de la República, tenemos que pensar bien. Dicen que piensa mal y acertarás, pues piensa bien y acertarás mejor. Piensa bien y acertarás mejor. Y todo esto, adelante, Vittorio. Y es que no deja de ser un golpe mediático, un golpe que va directamente hacia el presidente. Dada la debacle de la oposición en México, ellos están buscando aliados tanto dentro como fuera del país. ¿Y qué mejores aliados pueden tener que aquellos que tienen la mejor intención de ganar sobre la violencia que se pueda generar en un territorio o en un país? Por eso, yo veo que detrás de esto hay una mano negra que está moviendo estas situaciones contra Andrés Manuel. Yo enseño mis manos y las mías no están tan negras, así que no estén poniendo gorro por ahí. Esa es la realidad. Piensa bien y acertarás. Son confabulaciones. Y qué casualidad que primero eran periodistas. Y periodistas de bajo perfil, de ciertas regiones. Pero ellos los engrandecían como si se hubieran echado a Loret de Mola, como si se hubieran echado a Ciro Gómez Leiva, mediáticamente los hacían grandiosos. Luego ahora ya se les olvidaron los periodistas. Ahora van con padres y hoy fueron jesuitas. Mañana, ¿qué otro padre será? Porque ahorita le reclamaron a Felipe Calderón, no sé si tienes por ahí la nota, Nefta. Claro que sí. Mete sus narices aquí y el señor creo que tiene 17 presbíteros, padres, asesinados en su sexenio. ¿Con qué calidad moral habla? A ver, ¿cómo está el rollo, Nefta? A ver, primero pongamos en orden un poco esto que vamos. Sabemos que García Luna hace unos días intentó sobornar a periodistas y a testigos, ¿no? Los intentó sobornar para sacarles, o bueno, ¿cuál sacarles? Callarlos más que nada, pero ¿con qué dinero? ¿De dónde habrá salido esos dineros? Pues es claro que viene del narcotráfico por completo. Pero algo que nos sorprende demasiado es el expresidente Felipe Calderón dando su punto de vista sobre ello, diciendo: ahora el crimen organizado que controla la Sierra Tarahumara alcanzó a las compañías de Jesús. Mi más sentido pésame a los dos jesuitas de México y a los familiares de los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar. Solidaridad con la denuncia y exigencia de justicia. Es aquí cuando nos damos cuenta que estos hombres
andan más que mal. ¿Pero por qué lo decimos? Porque no faltaba más que los usuarios incluso se lo recordaran al mismísimo Felipe Caldedrinks y le dijeran, Felipe Calderón, que dices que tu Dios, ese tu Dios que le da asco a los hipócritas, cuando tú eres un hipócrita claramente. ¿Por qué? Haciendo referencia y adjuntando una nota donde nos muestra el número de sacerdotes asesinados en México en los últimos sexenios, según Mexicanos contra la Corrupción, según un portal, ya estaba viendo otra nota, un portal donde aseguraba que con Ernesto Zedillo había tres sacerdotes muertos, con Vicente Fox 5, con Felipe Calderón 17, señores. Con Enrique Peña Nieto 24 y 2 desaparecidos, o sea, tendríamos 26 por completo. Y con nuestro presidente simplemente una cantidad de 7. Y es ahí donde mencionan que es un lugar y se ve un México más que violento por completo. Pero no faltaba más, porque a pesar de la crítica y los comentarios por Felipe Calderón, al parecer ya mandaron a su gente en el Senado, quien, bueno, al parecer no tienen cómo trabajar, señores. Les estamos pagando desde nuestros impuestos y se ponen con cada cosa, diría yo mejor, ¿verdad? Esta vez exigen revisión de estrategias de seguridad en los casos de sacerdotes asesinados en Chihuahua. ¿Y quién se encuentra en la imagen? Kenia López Rabadán, que ya sabemos, una de las llenas mayores, y Xóchitl Gálvez, que casualmente salió una nota donde su hermana estaba siendo acusada por secuestradora. Es así cuando nos damos cuenta que García Luna sí invirtió bien su dinero. Compró no nada más a los periodistas, no compró a los testigos, sino compró al Senado por completo para que le perdonaran a este señor. También, no olvidemos que Pedrito Ferriz, no sé si alguien quiere leerlo. Pedrito Ferriz también salió a la defensa de Felipe Calderón. Dice Pedro Ferriz, Felipe Calderón declaró la guerra al narcotráfico porque sintió que las instituciones estaban amenazadas de muerte. Andrés Manuel López Obrador declara la guerra a la sociedad porque siente que el narcotráfico le da el poder para mantenerse. Pues al parecer... Cínicos. Nuestro presidente tiene el control del narco. Perdón, Felipe Calderón, es que eres inocente. Tú no hiciste nada. Eres uno inocente, palomita. Híjole, si le checáramos bien las manos a este hijo del maíz, tendría más sangre metida hasta entre las uñas, diría yo. Mejor, antes de decir palabrotas, entre las uñas que esto. Digo, es claro, están defendiendo a Felipe Calderón con uña y dientes. ¿Será que lo quieren como candidato para la presidencia? Ya, señores, suelten a ese vejestorio asesino de México, ¿no que no a la reelección? Bueno, pues ya ven la situación entonces en la cual están inmiscuidos esta bola de hipócritas, que lo único que estamos viviendo es la inercia, así de claro, la inercia de 36 años de corrupción de este país, donde las policías, donde los gobiernos, y donde muchos entes de la sociedad y sobre todo empresarios en esos actos de corrupción han creado estos grupos bélicos que no los van a quitar ellos de la noche a la mañana, que muchos son patrocinados por esa bola de sinvergüenzas que ya nombré, apapachados también por la delincuencia organizada de los Estados Unidos de Norteamérica que sale desde la Casa Blanca, así que quede claro, porque los capo y tutti capis están allí dentro de esos lugares, en el Capitolio, ahí en esos lugares de Estados Unidos de Norteamérica, donde están los grandes capos, donde se quedan las grandes cantidades de dinero. Qué casualidad que los legisladores y los secretarios de Estado de aquel lugar no ven nada en su país, donde se queda el 90%, ahora sí, el 90% de las ganancias de toda la venta de estupefacientes, donde México seguimos pagando este tipo de situaciones y donde pues quieren desestabilizar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador cualquier día, a cualquier hora y en cualquier momento.